Hoy vamos a estar hablando de los formatos de conversión de archivos de manejo vectorial y los tipos de papeles. Los tipos de papeles que mayormente se manejan en el ámbito del diseño. Primeramente vamos a hablar en base a los programas de manejo vectorial cuáles son los formatos de conversión de archivos de los mismos. Conocemos como programas obviamente Adobe Illustrator y CorelDRAW, que son los programas mayormente utilizados, pero aquí vemos por ejemplo los programas de Adobe, que si bien no todos son vectoriales, todos pueden trabajar archivos vectoriales y por sobre todo con Adobe Illustrator. Tenemos el PDF, que todos conocemos, que todos utilizamos. Formato de documento portátil es la definición de sus siglas. Obviamente es un formato de archivo universal y conserva e incrusta las fuentes, imágenes, disposición y gráficos de cualquier documento de origen tal cual están. Y se adaptan a cualquier tipo de aplicación independientemente de cuál fuesen para poder crearse un archivo o para abrirse un archivo en PDF. Pueden ser también los archivos en PDF compartidos, pueden ser vistos y pueden ser impresos por por cualquier visor de gratuito de Adobe Reader. Adobe Reader es el lector de PDF que todos conocemos. Algunos archivos PDF pueden utilizarse para impresión, para cuestiones digitales, para presentación o para escritorio. O sea, el PDF es la palabra mayor y es el formato que se lleva bien con casi todo. Ahí vemos el icono que le caracteriza o que le caracteriza al menos a PDF. Por otro lado tenemos PSD, que es la sigla de documento cuando hablamos de un documento de Photoshop. Y normalmente es un formato de carácter rasterizado, contiene gráficos de mucha más alta definición, contiene fotos de alta definición, de alta calidad, en el software de impresión que todos conocemos como Photoshop y su nombre completo es Adobe Photoshop. Y es el que más se utiliza por diseñadores y fotógrafos. Los archivos PSD solo pueden abrirse con el programa Photoshop en cualquiera de sus versiones y cuando se abre se crean en capas. Ahí vemos el icono que le caracteriza a Photoshop con las siglas PS. Tenemos el AI, que es la sigla que representa a Adobe Illustrator. Son archivos vectoriales que se utilizan mayormente por diseñadores y por imprentas comerciales. Y generan archivos de diferentes formatos y de diferentes tamaños. También AI o Adobe Illustrator es muy compatible casi con cualquier archivo de cualquier formato. Pero estos solamente pueden abrirse en el programa Adobe Illustrator y también, al igual que Adobe Photoshop, se crean y aparecen en capas. Un archivo de Adobe Illustrator es de los formatos que más prefieren las imprentas, también las empresas de productos promocionales de cualquier tipo, que mayor prefieren también las empresas de serigrafía porque se trabaja con líneas y con vector, y también las empresas que se dedican a crear banners y letreros. Por otro lado tenemos el formato EPS, la sigla significa PostScript encapsulado. Generalmente los archivos en Illustrator, cuando trabajamos con Illustrator y con Corel, generalmente lo convertimos a este archivo de EPS, de modo a que si queremos abrirlo de forma rápida, cuando está en el formato EPS puede abrirse en cualquiera de los dos programas, ya sea en Illustrator o en Corel.
Y por supuesto lo que más utilizan las personas que trabajan diseño para transferir ya sea una imagen, una obra completa o un archivo de carácter vectorial a otra aplicación. Es una de las uno de los formatos más compatibles con cualquier aplicación, como al igual que PDF. Son escalables a cualquier tamaño los archivos NPS, se pueden hacer en cualquier tamaño, en cualquier definición, y también pueden abrirse en Adobe Illustrator, en Freehand y en Adobe Photoshop, aparte de Corel Draw que ya mencioné. El archivo vectorial EPS es uno de los formatos que más prefieren también las imprentas, las empresas de serigrafía y las empresas que se dedican a la realización de banners y carteles. Tenemos JPG, el famoso archivo de imágenes, y la sigla significa Grupo o Conjunto de Expertos en Fotografía. Es un archivo de imagen, solo de imagen, comprimido, que no soporta un fondo transparente. Quiere decir que ninguna imagen en JPG tiene un fondo transparente. El nivel de compresión de los archivos de formato JPG pueden variar, obviamente la resolución pueden bajar de alta calidad a baja, y también para la impresión de escritorio, en calidad media para la visualización en la web, y va en una calidad baja para cualquier cosa o archivo que queramos enviar vía correo, debido a que Drive tampoco no soporta archivos muy pesados. Y cuando se comprime un archivo en JPG repetidamente, obviamente la calidad se reduce. Es uno de los formatos más utilizados, pero al mismo tiempo también presenta algunas desventajas cuando desconocemos el uso real. Ahí vemos el icono que le caracteriza al archivo en formato JPG. Luego tenemos los GIF, que son los formatos de intercambio de gráficos, que son archivos de baja resolución a diferencia de JPG, y se utilizan más comúnmente para redes sociales, para correo electrónico, para cualquier cosa que queramos enviar de forma digital. Casi todos los navegadores pueden admitir el uso de archivos en formato GIF porque utilizan un esquema de compresión para mantener el tamaño de archivo pequeño. Es como el MP4 de las imágenes. Así también los archivos GIF pueden ser creados, estos sí pueden crearse con un fondo transparente a diferencia de JPG. Ahí vemos la imagen que mayormente también le caracteriza a un archivo en GIF. Tenemos el formato TIFF, también se lo conoce como TIFF con doble F. Es un formato de archivo que se utiliza mayormente para almacenar imágenes, para almacenar fotografía o para almacenar algunos trabajos en arte. Los archivos de este tipo se utilizan comúnmente en ambientes mucho más profesionales y en la impresión comercial por cantidad, cuando queremos imprimir por tiradas. Es el formato que se utiliza y que más se soporta en todas las plataformas de igual manera. Es muy poco utilizado en esta región, pero sorprendentemente es el que más soporta cualquier tipo de programa. Es el formato estándar que también va destinado para imágenes de alta calidad, aunque es de gran tamaño. Los formatos TIFF generalmente tienen un tamaño muy grande. Se consideran uno de los formatos más fiables que no presentan errores para imágenes de alta calidad. O sea, en pocas palabras, si yo quiero que mi imagen de alta calidad se abra en todos los programas, debo convertirle al formato TIFF. Por último, tenemos otro de los archivos, otro de los formatos más utilizados también, que es el PNG, que se titula Gráficos de Red Portátiles. Ese es el significado. El PNG se utiliza más comúnmente en línea para sitios web, para envíos en formato digital, porque ofrece una ventaja de baja resolución
pero sin perder la calidad. Son imágenes de mapa de bits que emplean compresión de datos, obviamente como venía mencionando, sin pérdidas, y al igual que los archivos GIF no sufren variaciones, los archivos PNG pueden crearse con un fondo transparente. Esa es la similitud que tiene el formato GIF con el PNG, que se puede trabajar con fondo transparente. Por otro lado, y muy diferentemente al formato, vamos a ver los tipos de papeles y los gramajes. Aquí vemos diferentes gráficos de colores, pero que corresponden ya a papeles. Tenemos en primer lugar el papel estucado, que es el tipo de papel que todos utilizamos y conocemos. Esa la denominación real. En el mundo de la imprenta es el más fiable, el que más se utiliza, el que más se consigue. Y es el famoso tipo de papel que se clasifica en brillo o mate. Y es un tipo de papel que se caracteriza por tener una superficie suave y brillante con mucho tacto. Y se utiliza para revistas, pósteres, tarjetas de visita, folletos y todo tipo de impresiones que necesiten una calidad de alta resolución y un buen resultado de color e imagen tal cual se ve, tal cual uno puede ver de cómo diseñó la computadora, cómo se ve en una imagen. Entonces, qué mejor que un tipo de papel estucado que son de los que estamos viendo en las imágenes, que también vienen en varios tamaños de hojas, y nosotros los tamaños de hojas ya hemos estudiado según la norma. Por otro lado, tenemos los tipos de papeles especiales o creativos, que son papeles o cartulinas que se fabrican, que se realizan mediante procesos ya especiales, donde lo que se busca es tener efectos visuales, donde se busca tener una alta calidad, una definición original, una definición vanguardista, y por ende cuando se crean papeles especiales o creativos ya se utilizan también otros elementos, otras sustancias para crear ese efecto que uno espera. Son efectos mucho más caseros, como en el caso de la cartulina, que es el ejemplo más común de este tipo de papeles. Obviamente nosotros conocemos varios tipos de cartulina y varios tipos de papeles especiales o creativos que son un poco más finos que las cartulinas. Y también vienen en colores combinados, como los que estamos viendo aquí. Por otro lado, debemos conocer el papel offset, que se caracteriza por ser un papel de porosidad, por lo que absorbe mucha tinta, un solo tipo de tinta, y a diferencia del papel estucado no tiene brillo, por lo menos en diferencia más puntual al papel estucado. Tiene características que suele utilizarse mucho para texto. Esa es la característica principal del papel offset. Por otro lado, tenemos el tipo de papel adhesivo, que es un papel muy especial. También viene en brillo o mate, adhesivo, brillo y mate. Y por un lado lleva una cinta de pegamento para poder pegar. Obviamente el papel adhesivo se ve muy agradable a la vista. Se puede utilizar para hacer varios moldes y cortes inclusive. Y el papel offset también podemos hacer varias figuras sin sufrir cambios, pero solamente en un solo color es lo que se permite. Tenemos el papel reciclado, que tiene una diferencia un poco leve con lo que es el papel ecológico que todos conocemos y vemos. Se conoce como papel macerado también. Es el papel blanco, pero no es un blanco muy blanco. Y para ser realmente ecológico debe llevar el sello de certificado FSC, que es certificado que autoriza que se puede vender como tal.
Aquí vemos ejemplo de papel ecológico y papel reciclado. El papel reciclado lleva una tonalidad un poco gris y a diferencia del primero, el papel ecológico tiene una tonalidad mucho más beige, mucho más arenoso. Vamos a hablar por último de la importancia del gramaje. Es una cosa a tener muy en cuenta para la correcta impresión eh, porque las máquinas de impresión que tengamos en casa o que tengamos en el trabajo siempre se ajusta mucho al gramaje. O sea, depende del tipo de impresora que yo tengo, tengo que mandar a pedir cierto tipo de gramaje de hoja y no un gramaje que mi impresora no pueda soportar. Se define en pocas palabras como el peso de una hoja de papel de 1 metro cuadrado de superficie y es de esa forma como nosotros podemos encontrar diferentes tipos y diferentes usos según el peso, el valor que tiene. Aquí vemos ejemplos de, obviamente la primera imagen es un gramaje mucho más alto y la imagen de abajo corresponde a un gramaje mucho más bajo. Pero eso no significa que no cumplan con su finalidad. Cada gramaje tiene una finalidad en especial. En primer lugar tenemos la de gramaje de 40 a 60 gramos y es el papel más fino del mercado y suele utilizarse para periódicos, para los mapas e inclusive para las Biblias. Ese es el papel más fino que nosotros podemos encontrar. Por eso a veces cuando el papel de la Biblia está sometido a humedad se pega y cuesta mucho despegar después. Por eso que la Biblia hay que mantener en un lugar fresco, lejos de la humedad y con mucha ventilación por sobre todo. De 80 a 100 gramos es el grosor, gramaje de papel de folio clásico de oficina y suele utilizarse para el grueso de libros o para fotocopias e impresiones comunes en general. Es el tipo de hoja que todos nosotros tenemos, la famosa hoja de oficio A4 y carta. Es de ese gramaje de 100, de 80 a 90 gramos es lo que generalmente aquí en la ciudad solemos encontrar. Y de 90 a 170 gramos viene a ser el más común, pero ya se utiliza para resultados de más alta calidad de resolución y definición de imagen y es similar a la impresión de folletos y carteles, pero no hablamos de carteles grandes, sino que de carteles, por ejemplo, carteles escolares. De 200 a 250 gramos ya es el tipo de cartulina fina. Se utiliza para tarjetas empresariales y personales. Y es una cartulina, es un papel que garantiza siempre al imprimir una consistencia y un resultado excelente. Que significa que especialmente la ventaja es que no se somete a despintarse ni a rasgarse, por ejemplo, de forma fácil. Se utiliza para imprimir tapas de revistas, se utiliza para impresión ya de catálogos, para presentaciones y para certificados de todo tipo, ya sea certificado de curso o certificado de menciones. Por otro lado tenemos el gramaje de 250 a 350 gramos y son de elevado grosor que hace que se genere impacto visual y perdure en el tiempo. Se suele utilizar para postales e invitaciones. Y luego ya tenemos un tipo de gramaje de papel que ya cuesta un poco conseguir y el famoso cartón dúplex. El cartón utilizado para carpetas rígidas y para expositores. ¿A qué se refiere con expositores? Cuando queremos presentar un trabajo o una exposición, presentación ya en trifolio. Entonces aquí vimos desde el más liviano, desde el grosor más bajo hasta el más alto, cada uno
tiene una utilidad y es muy importante conocer y ver la importancia de cada uno para poder luego aplicar a cualquier trabajo que nosotros queramos realizar en el futuro.